Estamos aquí con un miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales, que como ustedes saben tiene 5 miembros. Se trata del doctor Roger Rodríguez Santander. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, deberíamos repasar, para que el público lo sepa, porque acá hay mucha confusión, y creo que desde el fujimorismo había una confusión malintencionada. ¿Cuáles son las condiciones para un indulto humanitario por enfermedad no terminal? Que era lo que pidió Fujimori. ¿Cómo no, Rosa María? Efectivamente, el artículo 31 del reglamento, en el literal B, prevé que es posible valorar la concesión de un indulto humanitario para los casos de una enfermedad no terminal grave, pero además que cumpla copulativamente con una serie de condiciones adicionales. Tiene que tratarse de una enfermedad avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Y además que las condiciones carcelarias no contribuyan a favorecer su vida, su salud o la integridad personal de la persona. El argumento de los fujimoristas es que las lesiones en la boca son incurables porque no se sabe cuándo van a aparecer. Y como el pronóstico es reservado, pueden aparecer en cualquier momento, son incurables. Son degenerativas, son progresivas, bueno, claro, no están avanzadas, ¿no? Pero eso es lo que señalaban. El acta de junta médica era sumamente precisa en este punto. Es decir, lo que señalaba esa acta es que en efecto él había sido operado de manera recurrente hasta en 5 oportunidades por una displasia y que en algún momento se había manifestado como maligna en una operación inicial, pero que en la actualidad no había evidencia actual de enfermedad. Incluso entre los oncólogos, entendemos, hay un cierto debate si esto significa cáncer en estadio latente o cáncer efectivamente o ausencia de cáncer. Incluso en la circunstancia en que la comisión pudiese haber considerado que esto se trataba de un cáncer, es evidente que si no hay evidencia actual de enfermedad, cuando menos no cumplía con las otras condiciones copulativas, avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Ese elemento fue medular para considerar que la situación del interno Fujimori no se subsumía en esa causal prevista en el reglamento. Las condiciones carcelarias que ustedes examinaron. Absolutamente favorables. Absolutamente favorables. En el tema del arrepentimiento, se ha dicho hoy en varios periódicos que ustedes no podían meterse en la subjetividad de un interno, que eso no les correspondía de acuerdo al reglamento. Eso no es correcto. Lo primero que tiene que considerar la comisión, y eso es verdad, es cuál es la situación médica en el caso del indulto humanitario. Y por las razones que te he señalado y otras, lo primero que consideró la comisión es que el interno Fujimori no tenía una condición que permitía incluir su caso en alguna de estas circunstancias. Inmediatamente luego de eso, el reglamento nos exige valorar una serie de consideraciones de carácter jurídico que tienen que ver, en primer lugar, con el grado de lesividad de la conducta cometida y, en segundo lugar, cuál es la conducta del interno con miras a su intención de resocializarse. Eso está previsto en el artículo 35 del reglamento y no es una posición, insisto, que pueda o no asumir la comisión. Es una cuestión que tiene necesariamente que valorar. Resolver. Ahora, ustedes... Perdóname, sí. Este punto es importante. Cuando nosotros analizamos ese punto, dijimos, tenemos que analizar esta vocación por parte del interno y por eso fuimos a entrevistarlo. Nos dijo literalmente, en una declaración que te confieso, Rosa María, sorprendió a los miembros de la comisión, que él era inocente de todo lo que se imputaba, ¿correcto? Que el Poder Judicial a su juicio estaba tomado y que él se consideraba a sí mismo un preso político. Y eso consta en el acta. Estos puntos llevaron a la comisión, evidentemente, a concluir de que no había una tendencia resocializadora aún en este interno. ¿Mostró alguna empatía con las víctimas? En lo absoluto. En lo absoluto. En lo absoluto. No les dijo, miren, yo soy un preso político, pero sí tengo mucha pena por lo que pasó. No. En ningún momento. ¿Un deseo de reconciliarse con las víctimas? ¿Alguno? En lo absoluto. En lo absoluto. Ninguna reconciliación, ningún reconocimiento. Nunca las mencionó. Ahora, es extraño porque si él estaba aspirando a un indulto, lo lógico era que su abogado lo preparara pues en esa entrevista que era vital, para no decir algo tan determinante para que no se lo concedieran, ¿no? Lo último que puede decir una persona que es un preso político, soy un preso político y quiero un indulto. Dentro de todo, viéndolo desde el punto de vista positivo, la comisión también ha valorado la sinceridad en la declaración. Obviamente. Es decir, pudo haber tenido en este punto también una tendencia
eventualmente manipuladora. No fue así. Y aquí quizás sea importante precisar que en este procedimiento tampoco se podía hablar de defensa, ¿no? El interno Fujimori no estaba sometido a un procedimiento acusatorio en el escenario de la comisión. No, eso ya terminó hace mucho tiempo, así es. ¿No? La comisión en este punto estaba valorando una solicitud de indulto humanitario. No lo acusaba al interno de absolutamente nada. Claro, y lo que mucha gente dice es, bueno, es que fue mal juzgado, las pruebas no fueron válidas. ¿A usted no les compete analizar la sentencia del Poder Judicial? En lo absoluto. En lo absoluto. Es decir, puede haber algún cuestionamiento, esto queda en el terreno especulativo de la doctrina, si es que efectivamente el crimen era o no de lesa humanidad. El párrafo 823, que es punto resolutivo de la sentencia condenatoria del 7 de abril del 2009, que fue confirmada luego, señala que el homicidio calificado por el que se le condenó, es decir, asesinato con alevosía y las lesiones graves, constituyen crímenes contra la humanidad. Está en la sentencia condenatoria y está desarrollado en el párrafo 717 en adelante de esa sentencia condenatoria. Es importante que el público lo sepa, eso es importante porque es imprescriptible su persecución. Así es. Esa es la importancia, por eso es importante. Y porque además, no hay como consecuencia de eso, no hay un indulto común. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, el caso 19 comerciantes, el caso Barrios Altos, el caso La Cantuta, el caso Pedro Wilca, etcétera, entre los cuales, por cierto, efectivamente está Barrios Altos y La Cantuta, es decir, además los mismos casos, la Corte señala que dada la grave violación de los derechos humanos que esta conducta implica, esa conducta no es indultable. No se puede suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. Y otra cosa que hay que decir también, el secuestro agravado en el Perú no puede ser indultado por un indulto común. Entonces, la única salida que tenía Fujimori era un indulto humanitario, pero que reuniera los requisitos, no los reunía. Y luego, ustedes analizan su conducta como interno y no encuentran posibilidad de resocialización. Es decir, si Fujimori hubiera sido indultado, él hubiera salido a hacer una campaña política. La comisión no ingresa, a ese tema, te confieso, en ese terreno especulativo. Lo que sí nos corresponde señalar es que descartadas, yo creo que con meridiana claridad, la posibilidad de que él se encuentre en alguna situación que justifique la valoración de un indulto humanitario, inmediatamente se activaban los impedimentos legales y constitucionales. Ahora, el artículo 36 pide que el interno explique cuál va a ser su proyecto de vida, ¿no es cierto? ¿Usted le preguntaron qué pensaba hacer si salía de ahí? Sí, y lo explicó. Él afirmó que tenía asuntos pendientes, tanto en Europa como en el Japón, y que en caso de que el indulto se concediese, iba a explorar la posibilidad de llevar a cabo actos para cumplir con estas cuestiones pendientes. ¿No dio detalles de los asuntos pendientes? No dio ningún detalle. No dijo, quiero hacer una vida de familia en el Japón, quiero enseñar en la Universidad de Tokio, nada de eso. Nada de eso. Claro, que tampoco es muy satisfactorio como proyecto de vida para la comisión, ¿no? Porque normalmente el interno tiene que decir, sí, me quiero resocializar, voy a trabajar, tengo este trabajo, voy a vivir en este sitio, ¿no es cierto? Procuramos nosotros en nuestra entrevista incidir un poco más en este punto, pero él se limitó a señalar ello. ¿La entrevista se desenvolvió en un clima razonable? En un clima razonable, plenamente, salvo en ese punto, él mostró una plena predisposición siempre. Salvo en ese punto digo porque, claro, han habido otros episodios lamentables en el procedimiento en que no hemos contado con su colaboración. Él no quiso una segunda evaluación psiquiátrica que ustedes pidieron. No la quiso. Así es. Y esto es importante aclararlo porque se ha dicho en algún momento que la comisión aquí pretendió manipular algún punto en lo absoluto. En lo absoluto. Lo que ocurre es que efectivamente en el acta de junta médica, en lo que al análisis psiquiátrico correspondía, no había una unanimidad en el diagnóstico, ¿correcto? Sí en el tratamiento. Hubo una coincidencia en que el asunto, incluso si fuese grave, era tratable, plenamente tratable. Por eso tampoco cumplía, dicho sea de paso, con el artículo 31 literal C, que exige que el trastorno mental sea irreversible. Es decir, que no haya tratamiento que lo pueda siquiera controlar. Si es que hubiera ido por el tema de trastorno mental, que ellos no lo pidieron por trastorno mental. Y cuando nosotros entrevistamos a los miembros de la Junta Médica, hubo coincidencia en que esto era tratable. Incluso en aplicación de un artículo específico, la comisión tiene la posibilidad de solicitar la colaboración de ciertas instituciones. Y, por ejemplo, el doctor Jorge Castro Morales, que ha sido expresidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, consideraba y coincidía también en que el asunto y el cuadro era tratable. Ahora, ¿cuál
¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes han hecho que el presidente ha pedido que se cumplan al INPE? Hemos hecho nuestras recomendaciones de la Junta Médica. Okay. Sobre el tratamiento. Sobre el tratamiento, control cada 6 horas de la presión. Así es, de la presión. También caminatas por las mañanas, presencia de una enfermera permanente, cuestiones que ya se cumplen dentro del penal en este momento, pero que eventualmente podrían todavía ser fortalecidas. Entiendo que los psiquiatras señalaron que no es el aislamiento lo que le causa depresión al señor Alberto Fujimori, sino el aislamiento emocional, porque efectivamente, salvo su hijo Kenji, ningún otro miembro de su familia va a verlo hace meses. Un psiquiatra en particular de la Junta Médica, cuando nosotros le hicimos la entrevista, indicó con meridiana claridad que el problema medular que generaba la depresión no era el aislamiento producto de la privación de libertad, sino el aislamiento emocional, y que por eso recomendaba el mayor cercanía no formal, sino cualitativa de su familia y su entorno amical. Sí, pero su hija no va a verlo hace meses, sus otros 2 hijos viven en el extranjero, su hermano no va a verlo, sus hermanos no van a verlo. Entonces, claro, su familia íntima no está con él. Entonces, claro, eso no es responsabilidad de ustedes, pero es cierto, la caridad creo que empieza por casa, tienen que ir a verlo más. Ahora, han comenzado a descalificar a los miembros de la comisión, ¿no? Entonces, que el doctor Aizanoa, en realidad, ha dicho el señor Aguinaga, ahora resulta ser un liberador de terroristas, o que se allanó en el proceso de Castro Castro, en fin. ¿Prevén ustedes ataques personales en estos días por parte del fujimorismo a los 5 miembros de la comisión? Es posible. En todo caso, lo único que corresponde señalar es que la Comisión de Gracias Presidenciales y cada uno de sus miembros ha tenido en este caso, como en todos, un compromiso ético, técnico y jurídico muy claro, y que así continuaremos actuando. Finalmente, bueno, ustedes ven muchísimos casos, ¿no? Pero algunos juristas decían que el presidente podía hacer lo que le diera la gana, porque su facultad no tiene límites, y que ese reglamento del que estamos hablando, el presidente se puede sentar en él y puede hacer lo que le dé la gana. ¿Eso es cierto? ¿El presidente puede actuar contra el reglamento y hacer lo que le dé la gana en materia de indulto? Hay una cuestión aquí que es importante destacar. Que exista una comisión de gracias presidenciales es la voluntad del presidente de regularse, porque ese decreto supremo que crea la comisión es un decreto supremo dado por el órgano constitucional que se llama Presidencia de la República. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales no son vinculantes, pero aquí habría que agregar inmediatamente, y esto es de conocimiento público, que hay sendas sentencias del Tribunal Constitucional y ya de antigua data, una en el caso Jalilí y otra en el caso Crucillat, que establecen que cualquier indulto, máxime el humanitario, como fue en el caso Crucillat, por ejemplo, en caso de que considere otorgarse, tiene que ser debida y estrictamente valorado. A ello contribuye la comisión. Claro, si no está motivado, el presidente sabe que ese indulto se va a impugnar en cualquier corte internacional y que el presidente tal vez termine siendo procesado por otorgar un indulto sin motivación. Un indulto sin motivación es controlable jurisdiccionalmente en el Perú y en el derecho internacional de protección de los derechos humanos. Así es. Doctor Roger Rodríguez, creo que ha sido muy clara la explicación, espero que le haya servido al público, sobre todo a los fujimoristas que están muy molestos, están diciendo barbaridades, y creo que debieron haber estudiado mejor, ¿no es cierto?, su caso antes de ir por este camino. Gracias por haber estado con nosotros.